Bien, ante todo tengan un buen día. Para los estudiantes del tercer año de educación secundaria, el día de hoy vamos a tocar el tema de historia de Perú sobre el primer gobierno de Ramón Castilla. Este es para los estudiantes de la institución educativa Jesús Nazareno de Andahuaylas. Bien, vamos a hablar del gobierno de Ramón Castilla, que va a gobernar de 1845 hasta el año de 1851. Primeramente vemos que en el gobierno de Ramón Castilla nació el 31 de agosto de 1797 en Tarapacá, y con él se va a iniciar el llamado boom del guano, o el boom del guano, ¿no? También se va a dar el pago de la deuda externa en Inglaterra, Argentina, Chile, Colombia, también Estados Unidos. También se va a dar la consolidación para pagar la deuda interna. Se dio el primer presupuesto de la República elaborado por el ministro Manuel del Río. También se va a construir la primera vía ferroviaria, ¿no?, de Lima a Callao. Y también tenemos las leyes de la consolidación de la deuda interna, inicio del sistema de consignaciones del guano, ley de migración de los trabajadores chinos, primer reglamento de instrucción pública, y también se va a dar el debate doctrinario entre conservadores y liberales. Los conservadores son los que apoyan al Ejecutivo, mientras los liberales, que es la soberanía popular, son los que apoyan al Congreso de la República. Bien, se dice que Ramón Castilla, considerado hoy por hoy como uno de los mejores presidentes de la etapa republicana, fue el presidente que le cambió la cara al Perú, cambió la historia, ya que ordenó una economía nacional a través del primer presupuesto general prácticamente de la República. Y ese presupuesto general de la República lo hizo a través, ¿no?, de la consolidación de la deuda interna y ese presupuesto. El presupuesto es cuando el dinero, es cuando el Estado recibe el dinero, ¿no?, producto de la producción minera hoy en día, ¿no?, de la minería, de la pesca, de la venta de productos, ¿no? Y entonces, como se hizo un presupuesto en aquel entonces para 2 años, hoy en día se realiza para un año, y ese presupuesto sirve pues para los gastos del Estado, ¿no?, como para el pago de todas las personas que trabajan directamente para el Estado, o también se puede decir que es el pago para las obras, ¿no?, que se van a realizar. En este caso hoy en día las carreteras, los puentes, colegios, hospitales o cualquier otro medio que se dé. Aparte de ello, también se detalla en cuanto a ingresos que provenían de las aduanas, las contribuciones de la industria, los impuestos de predios rústicos y urbanos, el papel sellado y el muellaje de los molinos. Entonces, si retrocedemos acá, dice, le cambió la cara a la economía nacional y se dio el primer presupuesto. Pero también tenemos, ¿no?, que en ello vamos a tener pues que el señor Ramón Castilla prácticamente que va a realizar el llamado pago de la consolidación de la deuda interna. Y durante este primer gobierno, el día 16 de marzo de 1850, se aprobó esta ley. Ustedes saben que en suma, una vasta operación financiera consiste en el pago de las deudas acumuladas contra el Estado peruano desde los inicios de la República a través de los llamados prestatarios nacionales. En aquel entonces, ¿no?, durante la campaña por la lucha de la independencia del Perú, allá por el año de 1823-24, cuando estaba el señor Simón Bolívar, nos hicimos préstamos de los estados, o mejor dicho, nos hicimos préstamos de Inglaterra. Por ejemplo, nos hicimos préstamos de un total de 19 millones de libras esterlinas. Como también nos hicimos préstamo de los propios peruanos. Y este préstamo fue prácticamente para financiar, ¿no?, para financiar la guerra de la consolidación, como fueron las batallas de Ayacucho y posteriormente, o primeramente la primera batalla de Junín y posteriormente la batalla de Ayacucho. Y con ello se consolidó la independencia no solamente del Perú y de América,
Y ustedes saben que los patriotas americanos estaban conformados por prácticamente peruanos, bolivianos, algunos chilenos, ecuatorianos, colombianos, venezolanos y también los peruanos. Y que derrotamos a los españoles finalmente en la batalla de Ayacucho y ahí prácticamente se va a firmar la capitulación de Ayacucho que va a consolidar la independencia del Perú, pero estábamos en deuda con los propios peruanos y con los ingleses y ahora había que pagar esa deuda. Pero para pagar esa deuda se tuvo que realizar una serie de impuestos, ¿no? Y también contribuciones que hacía la gente. Al término de Castilla, su primer gobierno de Ramón Castilla en el año de 1851, la deuda interna consolidada ascendía a 4.879.608.5 pesos, cuando anteriormente teníamos una deuda mayor. Inclusive con los ingleses, de los 19 millones de libras esterlinas, ya se le había pagado 13 millones y solamente se debía, ¿no?, un total de 6 millones. Entonces, la ley de la consolidación consistía en cancelar todas las deudas de la independencia, lo que trajo como consecuencia un despilfarro de dinero del Estado y una gran corrupción. Pero ¿con qué se paga, no? ¿Con qué se paga lo que es, pues, no, la deuda que teníamos? Es que, ¿qué sucede? Que en aquel entonces también va a aparecer un producto especial. Y este producto natural va a ser la venta del guano. Aquí van a aparecer los consignatarios, quienes se van a convertir, pues, en los primeros millonarios de la República. Estos señores, los consignatarios, eran los vendedores del guano. Y lo vendían al exterior. Lo vendían a Europa, al continente asiático, a la zona norteamericana, y de esta manera, pues no, el Perú tenía dinero, y como había dinero, Ramón Castilla decía, hay que pagar nuestras deudas, y comenzaron a pagarle los peruanos. Pero acá viene el gran problema, que se hizo un gran despilfarro fiscal porque se pagó más de la cuenta, se le pagó a gente que ya no existía, se le pagó a gente que se había ido prácticamente del Perú. Entonces, ¿no?, esto produjo un gran escándalo en aquel entonces. Entonces, el guano, por ejemplo, ustedes tienen conocimiento que el guano se hizo las primeras ventas allá por el año de 1840 en el gobierno del señor Agustín Gamarra, justamente por intermedio de ¿quién? De este señor. ¿Y quién es este señor? El señor Ramón Castilla, que en aquel entonces fue ministro de Economía del gobierno del señor Agustín Gamarra y se le vendió a la Casa Quirós y a la Casa Guitz por medio del arrendamiento. No, ahora se les vendía directamente a través de los consignatarios y ellos se terminaron convirtiéndose, pues, en hombres acaudalados. Aparte de ello, también se realizaron algunas obras públicas, obras para el desarrollo de la ciudad capital, como por ejemplo se construyó la primera vía ferroviaria en el Perú, y esa primera vía ferroviaria era de Lima a Callao. Imagínense que ningún país de Sudamérica tenía una vía ferroviaria, ni Brasil, ni Argentina, que son países grandes. Y es por eso que se construyó la primera vía ferroviaria para sacar los productos, ¿no?, las materias primas de los centros de producción hacia los puertos de embarque para que de esta manera pudieran salir del país. También se dio la elaboración del primer telégrafo de América del Sur, ¿no?, de Lima a Callao. También se dieron los servicios de correo y también el señor Ramón Castilla fue uno de los presidentes que se preocupó bastante por el desarrollo del país. ¿Y qué pasó? Se preocupó por la soberanía nacional y el señor Ramón Castilla tenía en mente algo y decía, ¿no?, que si Chile compra un barco, el Perú compra dos. Si Chile compra 2 cañones, el Perú debe comprar 4. ¿Pero por qué decía ello Ramón Castilla? Es que Ramón Castilla, durante la guerra por la Confederación Peruana Boliviana, él participó apoyando a Chile. Y entonces él pudo observar de el gran adelanto que tenía Chile y Perú no podía ser menos. También se dio el primer reglamento, ¿no?, de instrucción pública,
la educación estaría a cargo del Estado peruano y prácticamente la educación del nivel primario era una educación obligatoria. Y como era una obligación obligatoria, prácticamente va a establecer 3 grados de educación que se daban en las escuelas, en los colegios y en universidades. Quiere decir que tenía que darse lo que era la educación primaria, secundaria y superior. Y también mantuvo la existencia de los colegios mayores, uno de los cuales fue este colegio, el emblemático y glorioso colegio Nuestra Señora de Guadalupe. También se construyó el Mercado Central de Lima, se instalaron servicios de agua potable, ¿no? Con tuberías de hierro en los puertos del Callao, Arica, Islay, y también se dieron los reglamentos de policía, beneficencia pública y estadística. Hoy en día, por ejemplo, en Lima, tenemos pues que nuestro mercado central lleva el nombre de ¿quién? Del señor Ramón Castilla Marquesado. También se dio otra época donde se va a dar el inicio de la inmigración de chinos, que eran los colíes. ¿Para dónde? Para las haciendas norteñas. Ustedes saben que Perú le vendía guano a China y Perú llegaba cargado los barcos de guano hacia China. Pero ¿qué pasa? Que China ha sido un país toda la vida, ha sido un país, se puede decir, de una explosión demográfica. Y entonces los consignatarios peruanos trajeron a los chinos y prácticamente los van a explotar aquí en el Perú. ¿Por qué? Porque de esa manera los trajeron y cuando llegaron a Lima los abandonaron. Pero ya estaban en coordinación con otros consignatarios y los otros consignatarios se los llevaban a las haciendas azucareras, arroceras, en la zona norte del Perú, a La Libertad, a Trujillo, a Piura y también a la zona sur, a Ica. Y fue prácticamente una combinación de negociantes portugueses, ingleses y peruanos que trajeron a los colíes para explotarlos. Estos colíes se mantuvieron en el Perú porque su mano de obra era muy barata para aquel entonces. El factor principal por el que se trajeron trabajadores chinos no fue que faltara mano de obra, sino porque las estructuras tradicionales, la economía comunitaria de las zonas altoandinas habían inmovilizado prácticamente a sus poblaciones. Y también tenemos que durante su gobierno se creó el mercado central a nivel internacional, como hemos dicho antes, combatió la expedición monarquista de Flores que pretendía establecer una monarquía en Ecuador. Ustedes saben que el señor Ramón Castilla lo motivó a que convocara el primer Congreso americano en el año de 1847, donde asistieron países como Bolivia, Chile, Ecuador y Colombia, siendo representado el Perú por el señor Manuel Ferreiros. ¿Y cuál era en sí la misión de llevar a cabo este Congreso? Era para proteger a los estados americanos contra una probable invasión europea, lo cual prácticamente fue tomado como una burla por los peruanos. Y también tenemos que para las elecciones del año de 1850, Ramón Castilla auspició la candidatura del general José Rufino Echenique, con el apoyo de los sectores conservadores. Pero ¿qué sucede? Que también se presentaron y postularon los generales Antonio Gutiérrez de la Fuente, Miguel de San Román, el señor Pedro Pablo Bermúdez y entre otros también estaba el señor José Rufino Echenique. Entonces, prácticamente, Echenique, como dice el historiador Jorge Basadre, dice que este fue el primer proceso electoral verdadero de la historia republicana del Perú, aunque con serios indicios de malas maniobras. Echenique ganó las elecciones y recibió el mando el 20 de abril del año de 1851. Su gestión se convirtió de alguna manera en la prolongación del primer
gobierno de Ramón Castilla. Y este señor Echenique prácticamente va a seguir los mismos lineamientos del señor Ramón Castilla, aunque en lo posterior se va a dar el gran despilfarro fiscal en su gobierno. Y así como Ramón Castilla lo apoyó para que este señor sea el presidente del Perú, el mismo Ramón Castilla lo vuelve a sacar de su gobierno. Bien, jovencitos, este es el tema para desarrollar, ¿no? Ya ustedes saben que vamos a tener una coordinación virtual con ustedes, ¿no? En la hora de clases. Que tengan un buen día. Quien les habló fue el profesor Juan José Atoche Garay de la institución educativa Jesús Nazareno de Andahuaylas. Buen día, gracias.